Buenos días a todos. La idea hoy es hablar de una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que es una sentencia de 11 de septiembre de este año, en la que el Tribunal Supremo, después de 7 años, ha acabado decidiendo que el código fuente de un algoritmo que utiliza la Administración, que es el algoritmo que se llama Bosco, tiene que ser dado a una asociación, se llama Cibio, que lo había solicitado por transparencia administrativa, ¿vale? Este es el resumen de la sentencia. La sentencia es importante por muchas razones. La primera de ellas, que ha resuelto en sentido contrario a lo que habían ido diciendo todos los organismos hasta ahora, tanto administrativos como las distintas instancias judiciales, que habían negado este acceso. Entonces, es importante, en primer lugar, porque supone una rectificación de lo que había hecho tanto la Administración como el Consejo de Transparencia, como después los tribunales de instancia, la Audiencia Nacional en concreto, tanto en el juzgado de lo contencioso como en la sala. En segundo lugar, es importante porque, de alguna manera, establece una guía respecto de cómo defender los derechos digitales de los ciudadanos frente a la Administración, que es algo que, como sabéis, pues nos preocupa bastante, ¿no? Y en tercer lugar, es importante porque, aunque de forma no explícita, la sentencia permite reflexionar y apunta cosas interesantes respecto de qué son los algoritmos cuando los está utilizando la administración y cuál pueda ser el régimen futuro de transparencia respecto de algoritmos que incorporen inteligencia artificial, que es algo que a todos nos preocupa mucho. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, en primer lugar, explicar la sentencia y a partir de ahí hablar de estas cuestiones y acabaremos tratando de identificar cuáles son los puntos de referencia normativos que tenemos que tener en cuenta para dar respuesta a estas posibles situaciones conflictivas que vendrán en el futuro. Bueno, para empezar, creo que es necesario explicar qué es Bosco, ¿vale? Es decir, Bosco, como decía, es un algoritmo que utiliza la administración pública, pero no solo la administración pública. Y esto tiene que ver con el concreto ámbito en el que vamos a trabajar, ¿vale? Que es el ámbito del mercado eléctrico. El mercado eléctrico es un mercado liberalizado en estos momentos. Desde los años 90, una serie de directivas europeas generaron una dinámica de liberalización y en este mercado se ha pasado de una lógica de servicio público a una lógica de prestación privada en la que hay unas empresas que compiten en el mercado, pero que para salvaguardar los intereses públicos que tradicionalmente justificaban que hubiera una reserva al sector público de estos mercados y un monopolio, o en este caso eran unos oligopolios privados, pero controlados y pautados administrativamente, digamos que hay una serie de reglas que vienen del derecho europeo que obligan a los operadores privados que operan en régimen de mercado y de competencia a respetar unas reglas públicas, unas reglas de servicio público. Las más importantes de estas reglas son las que tienen que ver con la protección de los ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad y que, en consecuencia, tienen una serie de ventajas. En concreto, hay unas reglas respecto de en qué situaciones los ciudadanos que tienen una situación de vulnerabilidad económica tienen derecho a unas tarifas especiales, ¿vale? Y esto se articula a partir de un reglamento. La última versión de este reglamento es de 2017 y en ese reglamento la Administración establece, a partir de los ingresos de la unidad familiar y unos índices de referencia, el famoso IPREM, qué familias, qué núcleos familiares están en situación de vulnerabilidad y qué otras situaciones de vulnerabilidad adicional justifican el tener derecho a estos, básicamente, descuentos en la tarifa de la luz. Descuentos que pagaremos entre todos los ciudadanos, porque esto es una cuestión que tiene que ver con el Estado social, pero que son ahora unas compañías privadas las que les tienen que reconocer a los ciudadanos y las que los van a aplicar. Pero claro, las compañías lo que hacen es aplicar un reglamento que es un reglamento administrativo y la decisión respecto de si se tiene o no derecho es una decisión administrativa. ¿Qué hizo la administración para intentar facilitarle la vida a los ciudadanos y a las empresas? Decir, bueno, voy a crear un algoritmo que va a permitir que se meta la información de las personas de estos núcleos familiares y ese algoritmo va a tener la codificación informática interna de lo que es el código jurídico que está en ese reglamento que nos dice cuándo y cuándo no una persona tiene derecho a ese descuento. Entonces, yo
hago el algoritmo, lo pongo a disposición de las empresas que comercializan la electricidad y estas empresas serán las que interactuarán con el ciudadano. El ciudadano se tiene que dirigir a ellas para pedir el bono social, el bono eléctrico y estas compañías, a partir de los datos que recaban del ciudadano, lo introducen en ese algoritmo que ha creado la administración y la administración ha puesto a disposición de esas compañías y el algoritmo les dice si esa persona tiene o no derecho al descuento. A partir de esa interacción, el ciudadano puede quejarse a la compañía, darle más datos, hay una fase inicial, por decirlo así, de alegaciones, y después hay una decisión final del algoritmo, que el algoritmo lo que dice es sí o no. Tampoco da muchas más explicaciones, dice sí o no. Como ha recalcado la administración en todos los pasos del proceso que ha acabado en la sentencia del Tribunal Supremo, el algoritmo es una herramienta de ayuda, de apoyo. La administración ha dicho desde el primer momento, no tengo por qué publicar cómo funciona porque, por un lado, el ciudadano recibe el bono o no, dependiendo de lo que le dice la compañía eléctrica, usando ese algoritmo, pero por otro lado, esa información va a la administración y la administración establece por medio de una resolución administrativa, un acto administrativo, si se tiene o no derecho a esa ayuda. Decisión administrativa que se nutre también de la decisión de ese algoritmo. Pero dice la administración, pero el algoritmo es una mera herramienta de apoyo. Lo importante es ese acto jurídico. Y ese acto jurídico, como es un acto administrativo, se puede, se puede impugnar y se puede, por parte de los ciudadanos en la jurisdicción contenciosa administrativa, ir contra esa actuación y exigir su rectificación caso de que haya un error. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la explicación del funcionamiento del algoritmo. Y veréis que ya empiezan a aflorar aquí cuestiones que son interesantes. Básicamente, aunque luego veremos que la sentencia del Tribunal Supremo pasa un poco por encima sobre esta cuestión, que ese algoritmo acaba sustituyendo en la práctica a la, por decirlo así, codificación jurídica de cuándo un ciudadano o una unidad familiar va a tener derecho a ese bono eléctrico. De alguna forma, acaba siendo el código informático contenido en ese algoritmo el que determina sí o no que te reconozca la compañía eléctrica de turno el bono social y determina sí o no el que la administración pública en esa resolución decida que tienes derecho o no. ¿Vale? Creo que conviene retener esto porque es algo que el Tribunal Supremo en su sentencia dice y reitera varias veces, incluso en un momento dado explica cómo además esta actuación algorítmica está completamente automatizada, es decir, no hay intervención humana, no hay ningún control humano posterior que diga, una vez el algoritmo ha dicho tal cosa, yo voy a ver si está bien o mal, lo reviso. No, no. Lo que dice el algoritmo es lo que la compañía aplica y además lo que va a determinar esa resolución administrativa. Con lo cual, aunque el Tribunal Supremo reitera estas cuestiones, no atienden demasiado a las implicaciones que esto pueda tener. Luego hablamos un poquito de esto. Bien, este algoritmo tenía un problema, y es que en 2017 tenemos la última versión del reglamento que establece en qué condiciones se tiene derecho al bono social, y hay una asociación que se llama Quibio, la verdad es que nunca sé cómo se pronuncia, si Quibio o Cibio, pero bueno, yo entiendo que será Quibio porque es en latín, que detecta muy rápidamente, ya en 2018, que aunque el algoritmo, un algoritmo que no incorpora inteligencia artificial, que es un algoritmo relativamente sencillo, por así decir, determinista. Tenemos unas condiciones establecidas en un reglamento sobre cuándo se tiene derecho a acceder a esas ayudas y tenemos un algoritmo que tiene que replicar esa codificación jurídica y convertirla en una codificación informática. Pues esta asociación detecta muy rápidamente, ya en 2018, que lo hace mal, que en algunos casos lo hace mal. Casos de personas que están en mujeres viudas, algunas unidades familiares que tienen unas situaciones peculiares de vulnerabilidad, esta asociación detecta que les dice que no tienen derecho al bono social cuando sí que tendrían que tener derecho. A la asociación esto le extraña y entonces le pide al ministerio, que es el que hace el algoritmo y lo pone a disposición de las empresas eléctricas, le pide que le explique qué está pasando.
el Ministerio, en una línea muy habitual de lo que es la administración española, le dice que no tiene por qué, que no son interesados y que si alguien tiene algún problema que recurra, porque como hay una resolución administrativa la pueden recurrir. Y entonces, Quibio utiliza la ley de transparencia, que digamos que es lo que en ese momento, estamos hablando de 2018, lo que en ese momento tenemos, ¿vale? Es lo que jurídicamente tenemos en ese momento para intentar acceder a este tipo de información. Es una ley que data de 2013 y que básicamente lo que dice es que los ciudadanos tenemos derecho a acceder a toda la información pública que consta en archivos y expedientes administrativos, y esa ley desarrolla lo que no deja de ser además un mandato constitucional, porque esto desde 1978 está en la Constitución española, en el artículo 105b de la Constitución. El Tribunal Constitucional hace muchos años que ha dicho que este derecho es un derecho constitucional directamente aplicable, es decir, que aunque no hubiera legislación, tendríamos los ciudadanos que tener este derecho. Ya en el año 92 se desarrolló en el famoso artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley 3092, y la Ley de Transparencia lo que ha hecho ha sido desarrollar de forma mucho más amplia el ejercicio de este derecho. No es su reconocimiento, sino su ejercicio. En realidad, básicamente, lo que hace esta ley es establecer en qué casos hay excepciones a este derecho. Por cierto, estableciendo muchas más excepciones de las que establece el propio artículo 105b de la Constitución, cosa que es interesante, ¿no? Porque el artículo 105b de la Constitución dice que solo hay tres posibles excepciones: la protección de la intimidad de las personas, la prevención de delitos, bueno, la persecución de delitos en realidad, y la defensa nacional. Y, en cambio, la ley de transparencia estas tres excepciones las convierte en una quincena, ¿no? Por un lado, su artículo 15 establece los casos en los que por protección de datos de carácter personal no se dará la información. Esto más o menos se puede corresponder con lo que dice la Constitución sobre la protección de la intimidad de las personas. Ninguna objeción. Pero el artículo 14, los otros dos casos, que son defensa nacional y la persecución de delitos, los convierte en una quincena de posibles excepciones que en algunos casos son una ampliación conceptual de las excepciones constitucionales, por ejemplo, donde la Constitución dice persecución de delitos, la ley de transparencia dice persecución y prevención de delitos y de infracciones administrativas. Se puede decir, hay una conexión y hay una lógica, pero es evidente que hay una ampliación. Donde la Constitución dice la defensa nacional, pues la ley de transparencia habla de la seguridad nacional, de la seguridad pública también, que son cosas distintas, de la defensa. Bueno, se puede entender que también hay una cierta conexión, pero de alguna manera expansiva. Pero es que además el artículo 14 de la ley de transparencia establece otras excepciones que no están en la Constitución. Excepciones como la protección de la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente, la protección de los intereses económicos o de la estabilidad financiera del país, que son cosas que pueden ser razonables, pero no están en la Constitución, con lo cual es cuestionable hasta qué punto el legislador puede expandir esto. El legislador es cierto que lo ha expandido con amparo en el derecho europeo, porque el derecho europeo sí que permite estas excepciones. Entonces, de alguna manera, se ha producido una especie de suplantación del marco constitucional por un marco europeo, aunque en la Constitución, teóricamente, el marco de transparencia era más ambicioso. Pero bueno, nada que decir. La cuestión es que, en principio, tenemos una legislación en materia de transparencia bastante mm, consolidada ya a estas alturas, y que nos dice que los ciudadanos tenemos derecho a tener información sobre cómo actúa la administración y qué es lo que obra en los expedientes administrativos. Entonces Quibio se va y lo pide. Y, para sorpresa de Quibio y de algunas personas, yo entre ellas en ese momento, la administración dice que no. Entonces Quibio se va al Consejo de Transparencia Estatal, que es el organismo que establece la ley de transparencia para revisar las actuaciones administrativas que acceden o deniegan peticiones de acceso a la información pública. Y el Consejo de Transparencia Estatal, en lo que para mí fue en su momento una decisión extraordinariamente sorprendente, también deniega el acceso. Y lo hace con base en un argumento, básicamente. La administración había dicho tres cosas, ¿no? Y el Consejo de Transparencia acepta algunas y no otras. La primera es que Quibio, para, digamos, ampliar sus posibilidades de éxito, había acogido o acoge, ¿no? O se acoge a ciertas ideas que más o menos circulaban en el sentido de decir, oiga, mire, es que si esto está predeterminando la decisión, pues usted tendría que darme acceso. Eso lo hará más ante la Audiencia Nacional. Pero ante el Consejo de Transparencia, básicamente lo que dice es, usted, si se va a las excepciones que hay en la ley, no puede justificármelo válidamente en ninguna.
Y el Consejo de Transparencia dice, no, no, la Administración se lo justifica básicamente por dos razones. Una, las que tienen que ver con la seguridad nacional y dos, las que tienen que ver con la propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia, a mi juicio acertadamente, le dice a la Administración que qué está diciendo de riesgos para la seguridad nacional o la defensa nacional o el orden público. Es decir, ¿de verdad que un reglamento dice cuándo las personas tienen derecho a un bono social y eso se traslada mejor o peor a un algoritmo? Conocer cómo es ese algoritmo y el código fuente de ese algoritmo, ¿de verdad esto puede afectar a la defensa nacional y a la seguridad pública? El Consejo de Transparencia no compra este argumento y lo desestima de una forma bastante rápida. Pero sí le compra a la administración pública el argumento de la propiedad intelectual. Es un argumento que ha dado problemas con las soluciones algorítmicas que utilizan poderes públicos en España y en otros países. Hay casos muy famosos que incluso pueden afectar a los derechos de los ciudadanos en el marco de procedimientos penales y de condenas penales, ¿no? En los Estados Unidos. Una de las razones por las que los tribunales negaron el acceso al código fuente de ciertos algoritmos o ciertos programas de ordenador que ayudaban a los jueces a identificar la peligrosidad de los sujetos a efectos de calibrar la concreta duración de las sentencias fue que es que esto era desarrollado por una empresa privada y entonces como era desarrollado por una empresa privada, ¿cómo se lo voy a dar? Fue uno de los argumentos que se usó, junto al argumento recurrente que por aquí reaparece varias veces, que es el que os he dicho ya que usa la administración, de decir, bueno, además es que esto no toma la decisión es la de una resolución administrativa y esa resolución administrativa se puede impugnar en todo caso. Entonces, ese argumento de los derechos de autor sí que lo analiza el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia dice, la administración pública también tiene derecho a la propiedad intelectual, aunque esto lo haya desarrollado la administración pública, esto no es razón para decir que no concurre la excepción. Y, en consecuencia, entendemos que concurre esta excepción. Quibio pierde, no le dan el algoritmo, ¿vale? Le dicen, eso sí, que tienen que explicarle mínimamente cómo funciona y ya está. Y entonces Quibio se va a los tribunales, en concreto a la Audiencia Nacional, que en dos sentencias, una del juzgado de lo contencioso y luego la sala, ya en recurso, no solo es que le dan la razón al Consejo de Transparencia y le dicen que por supuesto que la propiedad intelectual impide que esto se dé, sino que le dan la razón también a la Administración en el primer argumento que había desestimado el Consejo de Transparencia. Es decir, en el argumento de que la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública estaban también afectados. Ahí hay unos informes del Centro Criptográfico Nacional, a mi juicio absolutamente delirantes, en el que básicamente lo que dicen es, no, es que conocer el código fuente de cualquier algoritmo, entraña riesgos para la protección de los datos personales de los ciudadanos afectados, por el algoritmo en sí, no por los datos de los ciudadanos. Y esto puede generar además riesgos para la estabilidad del sistema criptográfico nacional y para cómo se pueda defender el Estado de ciberataques. Este es un argumento extraordinariamente débil, a mi juicio, pero apelando al argumento de autoridad de que las instituciones estatales en materia de criptografía han dicho que hay un riesgo, la Audiencia Nacional lo asume. Es decir, de nuevo, no le dan el acceso al algoritmo a Quibio. Y entonces llegamos al Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo, yo diría que al fin, ¿no? Porque estas sentencias poco a poco fueron siendo criticadas por cada vez, yo creo, más personas en el mundo de la administración y en el mundo del derecho que se han dedicado a estas cuestiones. Al principio, quizás las posiciones que defendía Quibio eran más o menos minoritarias. Hemos tenido aquí debates y seminarios donde, por ejemplo, ha habido profesores que yo creo que han cambiado de opinión, que han defendido de forma muy vehemente incluso las sentencias de la Audiencia Nacional, ¿no? Diciendo que es que las personas que poníamos en cuestión el riesgo para la seguridad nacional es que no entendíamos la... ¿Qué? Está por escrito, ¿no? Además son personas que siempre dicen eso de yo ya lo escribí, ¿no? Entonces, quiero decir, poco a poco yo creo que ha ido virando esto. De hecho, no solo ha virado el humor de la comunidad jurídica, sino también el del Consejo de Transparencia, que en los últimos años, en los 2 o 3 últimos años, tiene alguna decisión un poquito más empática. Entonces, el Tribunal Supremo, básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues el Tribunal Supremo lo que hace es decir, ¿vale?, que no tiene razón el Consejo de Transparencia, que no tiene razón el Ministerio, que hay que dar el algoritmo, que no hay riesgos para la seguridad nacional y que, por supuesto, tampoco se justifica por razones de propiedad intelectual y, en consecuencia, obliga a dar el algoritmo. Bueno, pero lo que me interesa un poco es ver cuáles son las cuestiones jurídicas que trata la sentencia y cómo las va tratando. Primera cuestión. La primera cuestión es esa que os he comentado antes y que el Tribunal Supremo trata de pasada, que es la naturaleza jurídica de Bosco, de ese algoritmo. El Tribunal Supremo, ¿vale?,
eh, deja como muy claro que el acceso depende de ese algoritmo, que es una resolución administrativa y es una actuación completamente automatizada, de las del artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, pero sorprendentemente no extrae ninguna conclusión de esto. Es una cosa muy interesante de la sentencia, porque aquí podría haber cierto interés dogmático. La sentencia está bien, ¿eh? Como digo, yo creo que la sentencia llega a la solución correcta. Pero probablemente la sentencia, y lo que dice la sentencia, habría estado bien que lo dijera el Consejo de Transparencia o la primera sentencia de la Audiencia Nacional. Si ya esto ha llegado al Tribunal Supremo y esto ha generado un debate dogmático y un debate jurídico enorme, porque Quibio, en sus recursos, sí que argumenta mucho esto, y lo argumenta de una forma, digamos, sólida y extensa, porque para Quibio es importante el tratar de identificar hasta qué punto materialmente el algoritmo está ejerciendo funciones normativas y si de eso se podrían derivar consecuencias jurídicas. En concreto, ¿qué consecuencia jurídica es la más obvia que se podría derivar de entender que el algoritmo ejerce funciones normativas? Si está ejerciendo funciones normativas es que es una actuación jurídica. Hay quien ha dicho en alguna ocasión, podría ser un acto administrativo. Yo no veo cómo se puede justificar que algo que establece un marco general de actuación sea un acto administrativo, pero bueno, hay quien lo dice, o un reglamento. ¿Por qué es importante esto? Porque si fuera un acto administrativo o un reglamento, la legislación en materia de propiedad intelectual dice, lógicamente, que no hay propiedad intelectual sobre resoluciones administrativas, actos administrativos, ni disposiciones generales, reglamentos o leyes. Es lógico que no pueda haber derechos de propiedad intelectual sobre eso, porque son, digamos, normas jurídicas que forman parte del dominio público y de lo que necesitamos todos los ciudadanos ver y acceder, con lo cual no tendría sentido que estuvieran protegidos por propiedad intelectual. Entonces, Quibio, este argumento para ellos es muy importante porque les parece que por un lado es el reflejo de lo que en realidad está ocurriendo, pero por otro lado tiene una consecuencia jurídica evidente, que es que la razón por la que le niegan desde un primer momento, incluyendo el Consejo de Transparencia, el acceso al algoritmo, desaparecería, porque no habría protección por propiedad intelectual. Bueno, simplemente lo que quiero comentar es que sobre esto el Tribunal Supremo de pasada dice que es totalmente automatizado, que la decisión del algoritmo es la que predetermina o determina completamente lo que se hace tanto por las empresas como por la administración en su resolución administrativa y sin embargo no extrae ninguna consecuencia. Lo dice, lo menciona, pero a pesar de todos los argumentos de Quibio sobre la importancia jurídica de esto, lo menciona meramente de pasada, lo deja caer, pero no establece ninguna consecuencia jurídica. Digamos que lo menciona y a partir de ahí sigue con su sentencia como si esto fuera una mera herramienta informática de apoyo y ya está. Sí que hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo a una decisión reciente de la Agencia Española de Protección de Datos que también ha virado en esto, que a finales del año pasado, en noviembre de 2024, sí que realiza un extenso dictamen, ¿no? Una decisión sobre Bosco, en la que dice que Bosco, debido a esta naturaleza algorítmica y totalmente determinista, y que la decisión se hace según ese algoritmo, de forma material es la decisión, es ese algoritmo el que toma la decisión y en consecuencia se encuadra en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Vale? Ahora bien, el Tribunal Supremo lo menciona para afianzar el decir, es que esto es totalmente automatizado, pero tampoco extrae ninguna conclusión. Aprovecho para comentar algo de lo que podemos hablar después, y es que el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos nos remite a una norma europea que está pensada para proteger los datos de carácter personal de los ciudadanos. Y entonces tiene limitaciones a la hora de servirnos para garantizar totalmente la transparencia administrativa y el conocimiento de cómo funciona la administración. Pero bueno, sí que nos da algunas pistas. El problema que tiene básicamente el artículo 22 del reglamento lo que dice es que los ciudadanos tenemos derecho a negarnos a que se nos adopten decisiones totalmente automatizadas. Pero hay algunas excepciones. Una excepción es el consentimiento, evidentemente, y otra excepción es el que haya una norma jurídica con rango de ley que permita que se haga. Y claro, la administración tiene una, que es el famoso artículo 41 de la ley de régimen jurídico del sector público, a la que se acoge para decir, no, no, yo claro que lo puedo hacer, no necesito el consentimiento de los ciudadanos. Pero bueno, luego el artículo 22 sí que dice, aunque haya una norma que obligue,
a que el ciudadano padezca esto, en estos casos hay que darle una información de mínimos y unas garantías de mínimos de que se funciona bien, y hay que darle la posibilidad de una autoridad humana que de alguna manera pueda controlar, ¿no?, y a la que se pueda quejar. Y esto es verdad que respecto de esta herramienta no parece que se estuviera haciendo, que es de lo que habla la famosa decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Primera cuestión. Segunda cuestión, y esta es la cuestión esencial de la sentencia. Y es una cuestión muy básica, que es, bueno, si las normas en materia de transparencia permiten o no denegar el acceso. Como ya os he dicho, básicamente hay dos cuestiones claves, la de la propiedad intelectual y la de la seguridad nacional. No voy a alargarme mucho sobre esto. En materia de propiedad intelectual, lo que hace la sentencia básicamente es decir, sí, tiene propiedad intelectual, pero yo lo que tengo que hacer es un análisis de proporcionalidad. Porque las excepciones del artículo 14 lo que dicen no es que cuando concurra una de esas causas se deniegue el acceso, sino que cuando concurra una de esas causas se ha de ver, valorar si alguna de esas causas es lo suficientemente importante como para justificar el que no se dé el acceso. Y entonces, en este caso concreto, lo que dice la sentencia es, claro que hay propiedad intelectual, pero que esta propiedad intelectual sea del Estado, que sea sobre un algoritmo no particularmente puntero ni particularmente complicado, y que además tenga unos efectos materialmente cuasi normativos o que afectan directamente a las situaciones jurídicas individualizadas de los ciudadanos, porque es lo que determina que les den el bono o no, hace que su conocimiento parezca algo razonable y que no perjudica aparentemente a nadie y en cambio permite una mayor garantía y un mayor control, por ejemplo, para detectar por qué se están produciendo estos errores con las viudas, por ejemplo. Entonces, el Tribunal Supremo desestima que la protección de la propiedad intelectual pueda justificar, en este caso, no dar el acceso a la información. Y en materia de seguridad nacional, yo creo que es probablemente la parte más importante de la sentencia, porque es donde le pega un meneo muy importante tanto al Consejo de Transparencia como a la Audiencia Nacional, y bien pegado a mi juicio, y también yo creo a la parte de la doctrina jurídico-administrativa o jurídico-pública española, que aceptó sin más y apelando al argumento de autoridad el que las razones de seguridad nacional y seguridad pública podían justificar no dar la información porque hubiera un informe que, aportando meras razones vagas y de alguna manera apodícticas, hay un riesgo para la seguridad nacional, porque entiendo que dar el código fuente tiene un riesgo para la seguridad nacional, ¿no?, y no justificaban nada más. Entonces, digamos que el Tribunal Supremo lo que hace es, en este caso, una especie, no sé si llamarlo así, una suerte de inversión de la carga de la prueba. Es decir, dice, no, usted me lo tendrá que justificar. No me vale una referencia ciega a la seguridad nacional. Dígame por qué. Y dígame en concreto por qué. Y no me vale que esa referencia a la seguridad nacional me diga que es por la posible afección a los datos de los ciudadanos por dos razones. La primera, porque aquí no hay datos. Estamos hablando del algoritmo sin datos de ciudadanos. Y la segunda, porque si hubiera un problema de datos no sería el 14, excepción por seguridad nacional, sino sería el 15, ¿no? Estaríamos hablando de otro problema. Pero sobre todo, justifíquemelo usted, porque no lo ha justificado. No lo ha justificado y no me vale un mero argumento de autoridad. Yo creo que esto sí que establece un precedente interesante, y es que de alguna manera va a disciplinar a la administración a no poder utilizar excusas jurídicas vagas y que se le acepten como durante estos últimos 7 años se le han aceptado. Vale. Y luego, yo he cogido aquí creo hay un compañero nuestro que ha sido históricamente crítico con la pretensión de Quibio y sigue siéndolo más o menos ahora, que se llama Alejandro Huergo, que es un compañero de Oviedo, que ha publicado un artículo en el que decía algo así, como que la sentencia es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En valenciano diríamos molts soroll de boixets y poques puntes, ¿no? Bueno, mientras que hay otro compañero, el profesor Ponce, ¿no?, Juli Ponce, de la Universidad de Barcelona, que en cambio dice que esto es un leading case muy interesante. Bueno, y apuntan algunas cuestiones. Yo creo que en general, si analizamos las cuestiones que apuntan ellos, creo que es evidente que la sentencia es más leading case que una sentencia anecdótica, ¿no? Es decir, tenía más razón Juli Ponce que el profesor Huergo. En primer lugar, el profesor Huergo dice, no, ojo que el Tribunal Supremo deja claro que esto es solo para este caso, y un elemento muy importante de la decisión es que Quibio es una entidad que lleva muchos años defendiendo por la transparencia administrativa y luchando por los derechos de los ciudadanos, y entonces le reconocen el acceso a él, pero esto no significa que se lo vayan a reconocer a todos los ciudadanos. Bueno, esto es cierto que el Tribunal Supremo hace una referencia en un par de párrafos de una sentencia de casi 80 páginas al papel de Quibio y a su naturaleza,
pero en ningún caso es la ratio de Equidendi y en ningún caso es un elemento que parezca esencial. O sea, parece más un obiter dicta y algo que dice el Supremo a mayor abundamiento. No dice la sentencia en ningún caso que el acceso dependa de que tú tengas una trayectoria como asociación en esta materia. De hecho, la ley de transparencia en ningún caso exige esto, ¿no? Y lo que estamos es aplicando la ley de transparencia. Con lo cual, no parece que vaya a ser. El papel de Kibio ha sido muy importante para conseguir esto, pero no parece de la sentencia que sea necesario que una asociación como Kibio sea la que pida el acceso en el futuro. No va a depender de esto. Va a depender de ese análisis de si concurre alguna de las excepciones y si están justificadas o no, no de quién lo pida. Porque en la ley de transparencia no te piden credenciales de este tipo para poderlo pedir. Luego, es verdad que la sentencia del Tribunal Supremo se refiere solo a este caso, pero claro que se refiere solo a este caso, como todas las sentencias. Las sentencias deciden sobre los casos. Sí que creo que es importante, lo he comentado antes, esa exigencia de argumentación adicional, esa suerte de inversión de la carga de la prueba. Yo no voy a presumir que haya un problema, me lo tiene que demostrar usted, ¿vale? Y creo que la prueba de que estamos más ante un leading case que ante algo poco relevante es lo que os comentaba antes, que el Consejo de Transparencia ya ha comenzado a virar. Hay otros algoritmos pequeñitos, si queréis, poco importantes, en los que estamos viendo que el Consejo de Transparencia pasó de no dar acceso, ahora ha empezado a darlo, ¿vale? Entonces, es decir, creo que podemos llegar a la conclusión de que esta sentencia o bien va a provocar, o bien es el reflejo de un cambio en la conciencia jurídica que ya se había producido, un cambio de paradigma. Si el paradigma antes de esto era la administración pública puede utilizar algoritmos y con la excusa de no, es que esto es una herramienta de apoyo, no forma parte del expediente, en realidad hay una resolución, impugne la resolución, más la propiedad intelectual, más supuestos riesgos vaporosos, la seguridad nacional, todo ello combinado o alguna de las tres cosas por separado, te permitían no dar la información. Ese era el paradigma anterior. Yo creo que ahora el paradigma ha cambiado. Y el paradigma ahora básicamente es, usted esto en principio me lo va a tener que dar. Y si no me lo da, me va a tener que justificar muy bien por qué en ese caso concreto no me lo da. Y creo que eso sí que es una diferencia notable. Tiene que ver también con esto y que había una presión ciudadana creciente, ¿no? Y esa presión ciudadana creciente se va a acentuar o se está acentuando ya porque este algoritmo es un algoritmo sencillito y afecta a algo relativamente poco importante. Pero es que cada vez hay más algoritmos que están afectando a cosas más importantes, ¿vale? Está aquí la profesora Martínez Garay, que ha liderado muchos estudios y en concreto uno hace poco sobre em, cómo una serie de herramientas que utiliza la administración española afectan a la determinación del tiempo que pasan los ciudadanos, no el tiempo que pasan en prisión, pero sí en qué grado están o el acceso a permisos que tienen o al grado, a cuándo acceden al tercer grado, si antes o después. El famoso algoritmo Biogen, también estudiado en ese trabajo, determina la protección que reciben las personas que son posibles víctimas de violencia de género o que han denunciado posibles situaciones de violencia de género, con implicaciones muy importantes para incluso la vida de estas personas y a veces implicaciones indirectas respecto de los procesos judiciales y las medidas cautelares que pueden adoptar los jueces en el seno de los procedimientos asociados a estas denuncias o conexos. Es decir, estamos hablando de decisiones algorítmicas que inciden de forma muy importante en ámbitos de la vida de los ciudadanos de extraordinaria relevancia. La Inspección de Hacienda los utiliza, la Seguridad Social, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Pero es que además, estamos ahora todos muy preocupados con la inteligencia artificial. Todos estos algoritmos no utilizan inteligencia artificial, son algoritmos deterministas o no utilizan inteligencia artificial entendida en un sentido exigente, ¿no? Herramientas de estas más punteras, donde el algoritmo no es totalmente determinista, en el sentido de que está todo previsto, sino que hay un proceso de autoaprendizaje y es el propio algoritmo el que va aprendiendo a establecer correlaciones e ir mejorando con el tiempo. Todos estamos ahora muy preocupados con esto. Y la ciudadanía también. Entonces, es normal que la ciudadanía, frente a esta situación, exija una mayor transparencia respecto de este tipo de algoritmos y más se incorporan inteligencia artificial cuando los utilizan las administraciones públicas. Y esto me lleva a la última parte, que es lo que un poco quería comentaros a partir de la sentencia, porque la sentencia dice esto que hemos dicho. Como os he anticipado al principio, es una sentencia, yo creo, sencillita, fácil de entender, y es una sentencia que, aunque su contenido y sus implicaciones son importantes, por lo que he comentado, tampoco es que sea jurídicamente revolucionaria ni muy compleja. Como he dicho, probablemente si esta decisión la hubiera adoptado desde el primer momento el Consejo de Transparencia o la primera sentencia de la Audiencia Nacional, hace años que lo tendríamos claro y ya está, ¿no?
Lo que ocurre es que sí que, teniendo en cuenta cuáles son las perspectivas de futuro ante las que estamos y teniendo en cuenta que habría llegado el Tribunal Supremo, abre algunos interrogantes o deja abiertas algunas cuestiones que quizás habría estado bien que la propia sentencia aprovechara para entrar en ellas, pero que como no lo hace, pues bueno, simplemente las dejo apuntadas, ¿vale? Primera idea. La primera idea es, estamos resolviendo una cuestión que va más allá del mero problema de la transparencia y también que el mero problema de la protección de datos, utilizando las reglas de transparencia y protección de datos, quizás porque hasta la fecha no hemos tenido muchas más cosas. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. Aquí no estamos hablando tanto de la transparencia administrativa, aunque también, o de protección de datos, aunque también, y son cosas importantes, sino que aquí estamos hablando de otra cuestión. Aquí estamos hablando de qué es lo que pasa cuando la administración pública ya no toma las decisiones. Bien en la parte de evaluación de las circunstancias, bien en la parte de la determinación de la consecuencia jurídica, bien en ambas, ya no toma las decisiones como las tomaba tradicionalmente, a partir de recopilar información y tener a unas personas que la analizaban y decidían de acuerdo a unas reglas y un marco jurídico, sino que lo hace ayudada en mayor o menor medida por medio de por unos algoritmos que pueden incorporar inteligencia artificial y que le van a hacer que probablemente las decisiones sean mejores, pero que se tomen desde otras, utilizando otras herramientas. Esto es algo distinto y esto es algo que hay que ver cómo está regulado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la regulación es muy parca. Simplemente comento que tenemos un artículo, que es el 41 en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que básicamente lo que dice es que cuando hay decisiones automatizadas, tiene que haber un responsable, tiene que haber un cierto conocimiento de cómo funciona esa decisión totalmente automatizada y tiene que haber una posibilidad de impugnación. Claro, ese artículo viene de 2015, está pensando en decisiones automatizadas, digamos, totalmente deterministas, no en inteligencia artificial, pero es de momento lo único que tenemos. Dicho lo cual, ese artículo se aplicaba completamente al caso Bosco porque es un algoritmo de esas características. Esto se ha desarrollado con un reglamento de 2021, que es el reglamento sobre la aplicación del uso de herramientas informáticas por parte de la Administración, que ya establece algunas reglas adicionales, ¿no? Pues, por ejemplo, obliga a que al menos se publique cuáles son las decisiones automatizadas y los procedimientos automatizados de la Administración. Además, tenemos algunas normas autonómicas y algunas normas que indirectamente inciden en esto, como por ejemplo la ley que se aprobó en 2022, la Ley 15/2022, sobre medidas antidiscriminación en todo el ordenamiento jurídico, que tiene un artículo, el 23, si no recuerdo mal, o 27, ya no me acuerdo, que dice que cuando la administración pública utilice herramientas algorítmicas o de inteligencia artificial, tiene que velar porque no haya discriminación y hacer un análisis de que ese algoritmo no produce discriminación y que los derechos fundamentales de las personas se ven reflejados. Bueno, se ven respetados. Esto, bueno, pues tenemos ciertas cautelas, incluyendo la protección de datos y el artículo 22. Pero es verdad que el marco jurídico que tenemos sigue siendo insuficiente. Y como sigue siendo insuficiente, nos obliga a una interpretación que lo lógico es que fuera lo más garantista y prudente posible y que tratara de trasladar las garantías tradicionales que el ordenamiento jurídico ha dado a la actuación de la Administración para proteger los derechos de los ciudadanos a estas materias. Y, por ejemplo, en este sentido, yo lo dije en un trabajo, Kibio lo ha dicho en sus distintos recursos, parece razonable que si el algoritmo, cuando en algunos casos es así, la administración lo está usando como un marco de decisión del que no se mueve, que predetermina casi completamente, y ya no digamos cuando es completamente la decisión administrativa, que empezamos a asumir que ese algoritmo está haciendo funciones normativas y probablemente habría que asociársele algunas de las garantías tradicionales de cualquier marco regulatorio. En concreto, conocerlo, y de ahí la importancia del acceso, poder participar en los procedimientos de elaboración, impugnarlo y hacer alegaciones para mejorarlo y para hacer propuestas de cómo tiene que funcionar y cuáles tienen que ser sus finalidades. Y por último, poder impugnarlo tanto directa como indirectamente, que son las garantías tradicionales que nuestro ordenamiento jurídico, después de 2 décadas, el nuestro y el de otros países, ha ido decantando respecto de las normas reglamentarias, porque se entiende que es la única forma de poder proteger a los ciudadanos frente a la acción administrativa y controlar que la administración actúe con menos inmunidades del poder, que decía García Enterri. En esta línea, el Gobierno de España es verdad que publicó una Carta de Derechos Digitales, que no es derecho positivo, que es algo así como interpretativo, pero bueno, que creo que puede ser una buena guía para decir, ¿y por qué no interpretamos el marco jurídico que tenemos de acuerdo con esas ideas de la Carta de Derechos Digitales, que básicamente lo que dicen es extrememos las garantías, ¿no? Tengamos en cuenta estas situaciones para extremar garantías. Y sobre esto, inteligencia artificial, y esto ya sí que es lo último que os quería comentar. ¿Nos ha mejorado en algo la situación cuando las administraciones públicas no solo utilizan algoritmos como este que hemos visto de Bosco,
sino que utilizan algoritmos más complejos todavía que incorporan inteligencia artificial, que pueden ser mucho mejores para hacer las cosas, mucho más eficaces, pueden ser más baratos, más rápidos, pueden detectar problemas mejor, pueden detectar vulnerabilidad de personas para que se resuelva mejor, pueden calibrar mejor cuál es la respuesta jurídica adecuada, pueden hacer todo eso, pero también conllevan riesgos, y riesgos diferentes, y riesgos nuevos. Bueno, pues para estos casos tenemos al menos un marco jurídico algo más exigente. Y en principio la respuesta tendría que ser, por fin ya sí. Porque desde 2024 por fin tenemos ya un reglamento europeo que está entrando en vigor poco a poco, de forma paulatina, que es un reglamento europeo sobre el encuadre jurídico de la inteligencia artificial. Y entonces podríamos decir, vale, pues muy bien, ya vamos a tener más protección. Pero la mala noticia es que este reglamento está pensado no para las administraciones públicas, sino en general para todos los operadores jurídicos. Y está pensado como una norma para controlar el uso de la inteligencia artificial por los operadores que están en el mercado privado, en el mercado de la industria, la integración de la inteligencia artificial en la industria. También se aplica a las administraciones públicas, pero digamos que no era su foco principal. Y como no es su foco principal, pues por ejemplo, en ningún caso el reglamento contempla que la solución a estos posibles problemas sea el acceso al código fuente. ¿Por qué? Pues porque entiende que sería demasiado gravoso para el mundo privado, donde hay competencia, donde hay mercado, el obligar a entregar el código fuente de una solución algorítmica que integrara inteligencia artificial. Y entonces establece mecanismos de control muy parecidos a los mecanismos de seguridad industrial. Esto se parece mucho a la ITV del coche o del ascensor o del edificio, donde hay empresas privadas que van a comprobar que tú cumples con unas normas de seguridad mínimas y a partir de que te cumplas con esas normas de seguridad mínimas te van a dar un certificadito, ¿no? Que tú vas a poder incorporar a tu producto o servicio, el famoso marcado CE, ¿no? Pues igual que para los juguetes de los niños, tú ves el CE y sabes que la pintura no es tóxica, el niño no se va a ahogar y cumple con los estándares de seguridad, pues este mismo marcado se utilizará para los algoritmos que se incorporen a productos y servicios en el mercado. Pero claro, ahí sería quizás muy gravoso y desproporcionado exigir que en el mundo privado se accediera al código fuente siempre y en cualquier caso. Entonces, no es la solución del reglamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el reglamento no está pensando en las administraciones públicas, no contempla tampoco reglas especiales o excepcionales para las administraciones públicas que incrementen las exigencias. Cuando a lo mejor para las administraciones públicas, en los casos en que los reglamentos que usen inteligencia artificial tengan esas funciones normativas o paranormativas, quizás sí que podría ser sensato. Pero como el reglamento no está pensando en eso, no lo aplica. Y luego además, y por último, os he puesto ahí las tres excepciones más habituales a la aplicación de las reglas del reglamento, que el reglamento, para los casos de los algoritmos que son de alto riesgo, y todos aquellos que utiliza la Administración de Justicia para ayudar a la toma de decisiones, o las administraciones públicas para ayudar a la toma de decisiones que afecten a la posición jurídica de los ciudadanos, son de alto riesgo. Pero hay tres escapatorias, por así decirlo, muy habituales. La primera es decir, no es inteligencia artificial. Hay una definición de inteligencia artificial en el artículo 3 del reglamento, que es una definición de inteligencia artificial más o menos exigente. Y está bien que sea exigente, quizás, porque tenemos que tener claro que el reglamento no nos está diciendo qué es lo que es inteligencia artificial, sino que nos está diciendo qué tipo de inteligencia artificial entendemos que definimos de una determinada manera como suficientemente peligrosa socialmente para que se le aplique el reglamento. Y esa solo es la que aprende, la que hace correlaciones por sí misma y va aprendiendo y tiene capacidad de evolución. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no sea así no se le va a aplicar. Entonces, sea mejor o peor el reglamento, que es verdad que contiene algunas exigencias, la obligación de una auditoría de derechos humanos, la obligación de ciertos controles, la obligación periódica de dar cuenta de cómo están funcionando esos algoritmos en esos productos y servicios. Esas mayores exigencias es verdad que se van a aplicar, pero solo cuando sea inteligencia artificial a efectos del reglamento. Bosco no lo es. Pero es que tampoco, por ejemplo, lo es estos de los que hablábamos antes, ¿no? Biogen o los que utiliza la administración penitenciaria, tanto la española como las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. Porque son deterministas, entonces no entraría. Primera razón por la que no lo aplicaríamos. Segunda razón, incluso en los casos en que haya inteligencia artificial de la que ya no es determinista, el artículo 6.3 del RIA, ¿vale? En relación con los ámbitos del anexo 3, que dice cuáles son de alto riesgo, por ejemplo, aplicaciones por la Administración o por la Administración de Justicia, que sí que están autorizadas, pero son de alto riesgo, dice que se entenderán de alto riesgo y se tendrán que aplicar, no en todos los casos, sino cuando el algoritmo afecte materialmente a la decisión tomada o tenga una incidencia suficiente en los derechos fundamentales de la persona. Es decir, que el mero hecho de que haya un algoritmo, si tú dices, no, bueno, pero es que esto
no afecta suficientemente. Por ejemplo, ¿por qué no afecta suficientemente? Pues porque es una mera herramienta que yo tengo en cuenta, pero no es la que predetermina mi decisión, aunque haya mucho afección a los derechos. O, por ejemplo, bueno, pues porque sí que afecta a los derechos, pero no tanto, ¿no? Es algo que, ¿no? Como queda indeterminado y queda a juicio, ya estamos viendo algunas decisiones, algunos informes de la Abogacía del Estado en España para decirle a las administraciones públicas, en algunos casos, que pueden utilizar estas herramientas para ayudar a dar contexto a una decisión, a evaluarla utilizando inferencias algorítmicas de inteligencia artificial y correlaciones, pero si luego la decisión final depende de otros factores que tomas en cuenta y la toma una persona, no se entiende que haya una afección tan directa a la decisión y entonces te puedes evitar el uso de la aplicación del reglamento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el reglamento mejorará la situación en algunos casos, pero no la mejorará completamente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo vías de escape. Y si os fijáis, la vía de escape última acaba siendo siempre la misma, la de decir o vivir en una ficción consistente en decir, esto es una mera herramienta de apoyo que no está predeterminando en realidad tanto lo que hacemos. En los trabajos que hemos ido haciendo todos en materia de inteligencia artificial, yo creo que hemos constatado algo que se reproduce y que conviene tener presente. Y es que cuando hay una herramienta de inteligencia artificial que funciona y funciona bien, lo que acaba pasando es que todos los actores que participan acaban confiando crecientemente más en esa herramienta. Es decir, por poner un caso que no es jurídico, en medicina, a día de hoy, las herramientas que a partir de imagen detectan la posible existencia de pequeños tumores en estadios muy iniciales, muy incipientes de la enfermedad, esas herramientas son mucho mejores que cualquier médico. Y los propios radiólogos, que son los que antes hacían esto, lo saben. Entonces, los propios radiólogos, de forma creciente, han delegado la decisión, aunque luego ellos sean los que firman no sé cómo se llamará esto, ¿no? Pues el acto médico, ¿no? Son ellos los que firman y dicen, como hay sospecha de tumor, hágansele estas pruebas, estas pruebas, estas pruebas, o una biopsia, solo firma el radiólogo, pero a día de hoy ya lo hace dependiendo totalmente de esa herramienta de inteligencia artificial, al menos cuando la herramienta de inteligencia artificial le dice que sí que hay sospecha de cáncer. Porque el radiólogo no se atreve, porque sabe que lo hace normalmente mucho mejor que él, a llevarle la contraria a la herramienta, aunque formalmente siga siendo él el que decide. A veces a lo mejor puede ser al contrario, que si la herramienta no ve nada, pero él tiene una sospecha, ahí sí la puede rectificar. Pues bueno, esto le pasa también a las autoridades administrativas o a los jueces cuando utilizan Biogen. Pues porque si Biogen, que tú sabes que funciona bien, te da un riesgo muy elevado, llevarle la contraria genera muchos problemas. ¿Vale? Y cuando hablas con los aplicadores de Biogen, todos te dicen más o menos lo mismo. Te dicen que, pues sí, a veces le iban la contraria, pero le iban la contraria cuando ellos detectan más riesgo del que está dando la herramienta. Al revés, nunca. ¿Qué significa esto? Que materialmente y en la práctica estas herramientas están al menos fijando, por ejemplo, el umbral mínimo de intervención o el umbral mínimo a partir del cual tú generas una determinada respuesta. Y ya lo está haciendo la herramienta. Entonces hay que empezar a asumir que es así. La ficción jurídica de que porque alguien revisa, aunque sea solo formalmente, y firma, aunque sea una mera formalidad, eso hace que no haya una afección directa por parte de la herramienta, nos está permitiendo alargar algo que tendremos tarde o temprano que afrontar, que es que la decisión, al menos en parte, en la práctica, la está tomando ya esa herramienta. Y si la toma esa herramienta, hay que empezar a establecer las garantías jurídicas de los derechos de los ciudadanos coherentes con esa nueva realidad, que serán garantías que tienen que trasladar el marco de respeto de los derechos de los ciudadanos que hemos construido durante muchos siglos, al menos dos, en el mundo del derecho público, a esta nueva situación. Y lo tenemos que hacer porque si no, son esos derechos los que van a verse perjudicados. Que se reconozca por defecto, que es el nuevo paradigma que os decía, que de alguna manera a partir de la sentencia Bosco tenemos, la idea de que a esos algoritmos se puede acceder y se puede tener la información sobre su código fuente, salvo que haya circunstancias excepcionales que permitan el denegarlo en contra de lo que había venido siendo hasta ahora la pauta, es una buena noticia. Pero es solo un primer pasito en ese camino de construcción de unas nuevas garantías adaptadas a esta nueva realidad tecnológica que inevitablemente altera cómo trabajan los poderes públicos y cómo trabaja la administración. Os he dejado ahí, por si queréis, las referencias a los comentarios que yo he detectado
que ya se han publicado, sobre todo en blogs online, a la sentencia, ¿vale? Que tenéis tanto el comentario que hizo la propia Fundación Quibio, como estos dos que he comentado de los profesores Huergo y Ponce. Hay otro del profesor Bailos, más breve. Hay otro de Javier Vázquez Matilla. Los tenéis ahí con sus respectivos enlaces. Y luego os he puesto también referencias a algunas publicaciones. Esta es una publicación mía de hace muchos años en el sentido de decir esto, ¿no? De que habrá que empezar a tomar conciencia de que esto tiene un carácter normativo. Otra sobre la publicidad y la transparencia administrativa cuando los algoritmos los usa la administración, en un número especial que tenéis ahí el enlace a muchos trabajos sobre inteligencia artificial. Este informe, que es el informe que os comentaba, que dirigió la profesora Martínez Garay, sobre cómo funcionan estas herramientas en España y algunos problemas que tienen respecto de su conciliación con los derechos fundamentales, muchos de ellos tienen que ver con que no se tiene toda la información, y el informe es muy interesante porque analiza varias herramientas, pero por ejemplo respecto de una, de Riscambi, que es la herramienta predictiva de la Generalitat de Cataluña para el sistema penitenciario, pues la Generalitat sí que, mientras se iba elaborando este informe, y en parte a partir de las consecuencias de este informe, yo no voy a decir que solo por esto, porque la presión ciudadana y pública viene desde muchos frentes, pero la Generalitat de Cataluña ha anunciado y está en trámites de que va a dar muchísima más información e incluso abrir totalmente la información sobre su algoritmo a efectos de permitir que desde fuera todo el mundo pueda controlar cómo funciona y, por ejemplo, detectar si está actuando con sesgos que pueden perjudicar a los derechos fundamentales de algunos colectivos y especialmente colectivos más desfavorecidos. Tenéis también el enlace porque esto también está en libre acceso. Todo lo que os pongo lo tenéis en libre acceso. Y por último, el profesor Cotino, que es compañero de esta casa y ahora está en la Agencia de Protección de Datos, dirigió un tratado sobre el reglamento de inteligencia artificial, que yo, si no lo tenéis controlado, os recomiendo porque está también en libre acceso en PDF. Entonces es muy chulo tener todo eso en libre acceso en PDF. Así que tenéis esas referencias por si queréis indagar algo más, y muchísimas gracias por todo.